por tonta, boba. Si usted no se hubiera dejado creer de esos cuentos, de esas cosas, usted no estuviera así, triste, aburrida, de todo. Afortunadamente, por falta de educación, falta de información, nosotros caemos en las trampas. En Colombia hay cada vez más personas que afirman haber sido engañadas con la promesa de tener una vivienda propia. Me pintó un mundo de pajaritos que se convirtieron en un mundo de murciélagos. Me ofrecieron que una ONG iba a construir nuestras viviendas. Conocimos nuevas modalidades de presuntas estafas inmobiliarias. Pues el lote estaba muy bonito, pero después ya dijeron que ya ese lote no servía para construcción. Empieza a venderlo de forma irregular, con la promesa de que podíamos construir. Se nos presenta una licencia de construcción que fue falsa y aquí entramos todos dentro de este juego. Ellos aseguran que cayeron en la trampa gracias a la habilidad de los vendedores. Es un hombre afable, es un hombre querido, es un hombre sencillo, es un hombre que genera confianza. Este tipo de gente es muy hábil para engañar al pueblo, para engañar al campesino, todo lo más, porque nosotros somos personas de campo. ¿Por qué dice que el alcalde le puede ayudar si una cosa es lo que él le pueda decir verbalmente y otra cosa es lo que dice la ley y la ley está ahí? ¿Qué medidas tomar antes de decidir dónde comprar? Siempre buscar a las oficinas de planeación, a las curadurías en los casos donde haya curadurías y a las corporaciones ambientales. Buenas noches. ¿Se imagina que después de haberse ilusionado con tener por fin una casa propia y de haber entregado sus ahorros para lograrlo, se entere que el terreno destinado para ese sueño no es apto para la construcción de viviendas? Es un drama que le está ocurriendo a decenas de familias en distintas regiones del país, que hoy no solo siguen viviendo en arriendo, sino que temen que perdieron todo lo que tenían. En los casos que veremos a continuación, al parecer se usa la figura de asociaciones o copropiedades en donde varias personas son agrupadas para comprar un gran terreno que luego es dividido entre todos. También existen ofertas en las que el terreno ya existe y es loteado para entregar porciones más pequeñas a los propietarios. El primer caso que conocerán ocurrió en Funza, Cundinamarca, donde más de 2.000 personas se declaran afectadas. Así comienza la investigación de Paula Bermúdez. Uno con la idea de tener una casita donde meter uno su cabeza para no estar uno volando, pues yo saqué mis ahorros y los entregué. Íbamos a tener una casa para vivir dignamente el lote. Era todo lo que necesitábamos. Uno sí se siente triste por querer tanto luchar por tener una vivienda y una forma de vivir mejor y no se ha podido lograr. Como ellos, otras más de 2.000 personas en Funza, Cundinamarca, según lo que aseguran los denunciantes, sienten que perdieron todo lo que con tanto esfuerzo habían ahorrado. Nos ilusionaron con esta asociación y queremos que se nos haga realidad este sueño que tenemos muchas familias. A lo poco mucho que tenía lo invertimos aquí. Yo soy madre cabeza de familia, tengo 4 hijos y yo ilusionada porque uno empezaba pues con muy poco. Todos aseguran que se ilusionaron con Villa de la Esperanza, una asociación que nació en 2010 en ese municipio y que según ellos prometía que con la unión y el ahorro de todos comprarían un lote que luego se dividiría para la construcción de sus viviendas. Yo trabajaba en los cultivos de flores, trabajaba mucho tiempo extra para ahorrar la plata. Humberto Linares actualmente labora como vigilante. Es tolimense, tiene 58 años y ha vivido más de 2 décadas en Funza. Él afirma que se siente frustrado porque ve perdida su esperanza de tener casa propia. Uy, muchísimo.
significa muchísimo porque hubo muchas dificultades de hambre, mucho trabajo para conseguirlo. Y hace 11 años 700.000 pesos era mucha plata. Para nosotros era mucha plata. Y desafortunadamente por falta de educación, falta de información, nosotros caemos en las trampas. Como él, Daisy González, una operaria de 48 años y madre cabeza de familia de 3 hijos, también cree que la engañaron. Dice que le ofrecieron una modalidad que vio posible para sus condiciones de vida. Nos prometieron que la ONG nos iba a ayudar, pero también teníamos que tener unos recursos que teníamos que ahorrar por cierto tiempo mientras compraban el lote donde iban a gestionar nuestras viviendas. ¿Cuántos recursos? Se llegaba a ahorrar 1.700.000 pesos. Dimos ese recurso, ya después empezó a pagar cuotas de lo que yo pudiera. La misma promesa, dicen, les hicieron a Pablo Mendieta y a su esposa Rubiela Ruiz. Ellos aseguran que unieron esfuerzos y que con sus salarios como operario de una fábrica y trabajadora de servicios generales reunieron el dinero que les pedían. Prácticamente ahorramos de a poquito, o sea, moneditas y así. Que para tal mes hay que dar 50.000, 100.000 pesos, entonces uno comienza a ahorrarlos hasta que complete los 50.000 para ir ahorrándolos al banco, porque yo tengo el ahorro programado. Esa figura del ahorro y de que la unión hace la fuerza, también, afirman, motivó a María Graciela Acosta, esta mujer de 74 años, pensionada de un cultivo de flores, a por fin tener su casa. ¿Cuántos ahorritos? Pues no era mucho, pero para mí es mucho. Eran 6 millones de mi pensión y de los ahorros que yo tenía desde que estaba así trabajando. Ahorraban de a poco. Por eso, relatan, pasaban los años sin que todavía se comprara el terreno, pero estaban confiados. Jorge Enrique Peña, este cuidador de fincas de 48 años, también asegura que invirtió con el sueño de tener su casa. De 2010 al 2015 yo hice esos aportes. En una ocasión yo consigné 2,5 millones y en la otra 2 millones. Y así se iba haciendo varias reuniones, o sea, como bazares y todo eso, que para recolectar fondos, que para comprar el lote. Nancy Agredo, estilista funzana de 45 años y madre cabeza de hogar, señala que se siente engañada. Eso es jugar con los sentimientos de uno, con la plata de uno, trabajarle la plata a uno. Yo necesito esa plata, nunca me la devolvieron. En 2015, la Asociación Villa de la Esperanza compró este lote ubicado aquí en la vereda El Coclí, en Funza, Cundinamarca. Según sus asociados, en ese momento pagaron aproximadamente 8.200 millones de pesos por el terreno. Eran más de 2.000 los asociados, que entonces entre todos compraban el terreno. Hasta ahí todo parecía normal. Pero a mediados de 2015 comenzaron las dudas frente a la inversión de sus ahorros y también frente al líder de la asociación. Son solas mentiras, porque esto es una mentira. Señalan que comenzaron a sentir que todo era un engaño, porque algo se empezó a rumorar sobre el lote. Nos dijeron que no era funcional, o sea, no era apto para vivienda. A nosotros nos ilusionó un señor que era como que candidato a la alcaldía, un tal Diego Mora, de que nosotros diéramos un sí. Se refiere a Diego Fernando Mora Herrera, un abogado y ex candidato a la alcaldía de Funza, a quien señalan como la persona que los convenció para asociarse. Nosotros pues reunimos de poquito a poquito, trabajando y fuimos ahorrando de que en un ahorrito programado. Diego Fernando Mora Herrera es bogotano, tiene 54 años, es especialista en Derecho Administrativo y Constitucional y experto en Derecho Urbano. Ha sido asesor de varios alcaldes y fue director regional de la CAR en la provincia del Gualibá, Cundinamarca. Según ellos, él también fue quien eligió ese lote. Dicen, con pleno conocimiento de que él mismo no les iba a servir.
Él se estaba lanzando para la alcaldía el señor Diego Mora. Dijo que si él subía, que nos hacía las viviendas. Pero como él nunca llegó a subir, 2 veces lanzó y nunca llegó a subir, pues eso quedó aquí en veremos. El 10 de agosto de 2015, luego de conocerse que el terreno comprado por la Asociación Villa de la Esperanza no era apto para construir viviendas, Noticias Caracol reveló un informe en su sección Pecados Electorales, en donde varios habitantes de Funza, Cundinamarca, denunciaron a Diego Fernando Mora Herrera por este caso. Un aspirante a la alcaldía los embarcó desde hace 5 años en un macroproyecto de vivienda a cambio de votos. El gobierno nacional denunciará penalmente al candidato por estafa. Desde que esos estudios que ustedes presenten vayan ajustados a la norma y vayan cumpliendo con la ley, el proyecto se ejecuta. Porque es que por eso se llama macroproyecto de interés social nacional. Esto viene de la nación. Desde hace más de un año hemos dicho que eso no tiene ningún apoyo del gobierno nacional, que para nosotros nos parece una estafa y además un abuso utilizar el nombre del gobierno nacional. Nosotros vamos a presentar de nuevo una denuncia penal contra esta persona. Quienes denuncian a Diego Fernando Mora insisten en que él se aprovechó de sus deseos de tener una vivienda propia, que los convenció de entregar sus ahorros y que los engañó, dicen ellos, durante 5 años, entre el 2010 y el 2015, mientras cada uno reunió entre 3 y 5 millones de pesos aproximadamente. Imagínese uno tener su casa donde tener sus hijos, dejarle algo. ¿Yo por qué creí? Porque yo vi la casa modelo. Cualquiera llega y lo coge a uno y como uno no sabe de leyes ni de nada, cualquiera le lo embolata a uno. Y uno que por el amor de a una casita, a tener algo, entonces uno se deja creer. Una ilusión que los motivó a entregar sus ahorros y que les duró 5 años, hasta mediados de 2015. Pero, ¿qué fue lo que pasó con el lote que compraron? Esas tierras son rurales, son fincas ganaderas, entonces en el campo no se puede urbanizar. Así lo establece el Plan de Ordenamiento Territorial de Funza, que prohíbe la construcción de viviendas en ese lugar. Una razón que ellos afirman no conocían y que consideraron como un engaño. Sentimos que todos éramos estafados. En ese momento se nos derrumbó todo, sí, la esperanza, porque dijimos, no, pues nos hicieron dar una plata para un lote y que compraron un lote y que no era apto para construir. Ellos aseguran que buscaron a Diego Mora para que les explicara qué estaba pasando, pero dicen que solo recibieron excusas. ¿Qué les decía? Que no, que el proyecto estaba y que ya en este año que empezamos, que entre 2 meses empezamos a construir. Dicen que había algo tranquilizador. Según los asociados de Villa de la Esperanza, cuando compraron el terreno en 2015, también construyeron esta vivienda modelo, que según ellos era la que les ofrecían por ahorrar en la asociación. Aseguran que tiene 3 habitaciones, sala comedor, cocina y un baño. Nosotros fuimos al lote y vimos la casita que tenían ahí. Bueno, pues a nosotros no se nos hizo pues bien. Al no tener nada, pues eso nos parecía bien, ¿no? Iba a tener un hogar donde sostenerme, donde vivir, donde poder hacer yo lo que quisiera. Pero el tiempo seguía pasando y la solución no se veía. Entonces, sostienen, buscaron insistentemente y por todos los medios a Diego Fernando Mora Herrera. Pero dicen, él desapareció. El señor al último se fue y no, ni más. Él nos prometió una vivienda en el cual al final se hizo a un lado, no estuvo con nosotros. Él simplemente organizó una fachada para algo que él quería hacer y ya después nos abandonó. Nunca se ha sabido de más del señor. Relatan que por ser miles de asociados ha sido muy difícil ponerse de acuerdo, pero que decidieron denunciar públicamente con la esperanza de que Diego Fernando Mora aparezca y les dé una solución. La Asociación Villa de la Esperanza, aseguran ellos, tiene aproximadamente 2.250 asociados, el mismo número de personas supuestamente estafadas por Diego Fernando Mora Herrera. Por eso, dicen, ya denunciaron ante la Fiscalía.
Sin embargo, Séptimo Día pudo establecer que aún no hay resultados en los procesos iniciados. También conocimos que Diego Fernando Mora Herrera tiene anotaciones por constreñimiento ilegal, falsedad en documento público, estafa, injuria y hurto calificado. Hoy, la súplica de muchos de ellos es que les devuelvan sus ahorros. El lote, conforme hemos dicho, que se venda y que nos repartan nuestro dinero, que es lo que necesitamos más bien. Que vendieran el terreno y a cada uno de los asociados nos devolviera nuestro dinero, nuestra parte. Pero otros mantienen el sueño de que les den una parte del terreno para construir. Que todas las entidades nos colaboren. Sé que con una buena gestión, con unos buenos argumentos, podemos lograr construir nuestras viviendas allá. Eso difícilmente ocurriría. Según la Secretaría de Planeación de Funza, no es viable que se cambie el uso de ese terreno. Séptimo Día buscó a Diego Fernando Mora en varias direcciones de Funza aportadas por los propios asociados, pero no fue posible ubicarlo personalmente. Sin embargo, sí respondió a una de nuestras llamadas. Espérame, Paola, voy a llamar a mi abogada y le comento esta llamada y de acuerdo a lo que ella me diga, yo vuelvo y te regreso la llamada, ¿vale? Pero ni devolvió la llamada ni nos volvió a contestar. Solo nos envió una carta en la que dijo que por motivos de salud no podía atender la entrevista. Y también señaló: como yo era la persona que explicaba en las reuniones cómo funcionaba este modelo, las personas me veían como el líder o algunas se confundían pensando que yo era la cabeza o representante legal de dicha asociación. Agregando que para elegir el lote que finalmente se compró se realizó un juicioso estudio jurídico sobre el crecimiento urbano de Funza, su desarrollo potencial y la posibilidad de los suelos de expansión de dicho municipio. En este caso, y a pesar de buscar a Diego Fernando Mora Herrera por todos los medios, no logramos entrevistarlo. Pero sí pudimos enfrentar a otra persona que, como él, logró reunir los ahorros de decenas de familias que soñaban con una casa propia. ¿Por qué dice que el alcalde le puede ayudar si una cosa es lo que él le pueda decir verbalmente y otra cosa es lo que dice la ley y la ley está ahí? Ya regresamos. Cuando regresemos veremos qué responde el profesor Luis Alfonso Triana, señalado de engañar a más de 100 familias en el municipio de Girardot, Cundinamarca. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral sin techo. Regresamos. ¿Por qué dice que el alcalde le puede ayudar si una cosa es lo que él le pueda decir verbalmente y otra cosa es lo que dice la ley y la ley está ahí? Pero escrito no tengo nada todavía, Paola. ¿Usted actualmente está vendiendo lotes? No, en estos momentos no. A continuación, ustedes conocerán dos casos en los que los denunciantes aseguran que los engañaron luego de entregarle el dinero de sus ahorros y de algunos préstamos a una asociación llamada Asovitriana, creada por el profesor Luis Alfonso Triana en el municipio de Girardot, Cundinamarca. Séptimo Día logró establecer con una cámara escondida que el profesor Triana sigue vendiendo lotes, pero que además está revendiendo los de las personas que actualmente le están reclamando porque no ha cumplido con sus compromisos. Como en el caso anterior, aquí también existe un terreno visible, pero según las autoridades, este tampoco es apto para construir viviendas. Séptimo Día lo buscó. ¿Qué respondió? Así continúa la investigación de Paola Bermúdez. Pensé que era la posibilidad de pronto tener el lote y construir una casita donde compartir con mi esposa, con mi hija, ya pensionado, pues me faltan 2 años para una pensión. Este señor que estaba haciendo un grupo de personas para invertir en un lote y pues a muy bajo costo, imagínense 8 millones de pesos ahorita un lote. Nosotros con mi esposo hicimos el deber de conseguirnos una plata. Ellos son William Salcedo, un conductor de volqueta de 60 años, y María Alejandra Flores,
una trabajadora del campo de 37. Conviven hace 2 décadas y tienen una hija adolescente. Aseguran que en marzo de 2022 vieron por fin la posibilidad de tener su casa propia en el municipio de Girardot, Cundinamarca. Teníamos muchos sueños con mi esposa, uno trabaja para los hijos y dejarles algo más emotivo. Dicen que a sus manos llegó un volante como este, en donde para ese momento se ofrecían lotes desde 8 millones de pesos y en el que, como ahora, se explican las condiciones del negocio. Una propaganda que también recibió esta otra pareja girardoteña conformada por Kelly Palencia, una camarera de 24 años, y Robinson Godoy, un maestro de obra de 32, que afirma que también se ilusionó el año pasado con la idea de adquirir un techo para vivir con su hija de 4 años. La casa propia. Una casa siempre ha sido el sueño de nosotros, un lugar propio. Igual que como ocurrió con la asociación Villa de la Esperanza en Funza, Asovitriana, como se llama la de Girardot, ofreció la posibilidad de tener casa propia a quienes fueran ahorrando de a poquito a través de la asociación. Los lotes eran a 12 millones, no teníamos la plata y el señor nos dijo que podíamos ir abonando, él hacía rifas, hacía una cosa, la otra. Y eso uno le colabora y pues ahí vamos sí, abonando. Los asociados, dicen, se beneficiarían con la posibilidad de adquirir una pequeña porción de un extenso terreno que sería repartido entre todos. Según las personas que denunciaron en Séptimo Día, este terreno, ubicado en el barrio Villa Alexander de Girardot, sería el que se dividiría entre todos los compradores. Ellos afirman que a cada uno le correspondía un lote de 6 por 12 metros cuadrados. Era un lote demasiado grande, entonces somos 150 familias que dimos plata. Unos dineros que ellos, todos de familias de bajos recursos, reunieron de varias maneras para poder cumplir de acuerdo al lote que compraban y que costaban entre 8 y 12 millones de pesos. Plata que se sacó a gota, a prestamistas, y que donde sea hemos tenido que sacar para pagar. Él empeñó varias cosas y el tío le dio 8 millones. Ellos coinciden en señalar a la misma persona como el culpable de lo que consideran fue una estafa. Luis Alfonso Triana, así se llama ese señor. Él se hace llamar el profe. Él dice que es muy conocido. Estoy haciendo esta denuncia pública al señor Luis Triana porque nos engañó, porque nos vendió un proyecto que no existía y que no iba a existir, porque nos robó. El profesor Luis Alfonso Triana nos estafó porque yo no veo que esto tenga futuro. Luis Alfonso Triana Ticora es un educador que reside en Girardot. Es casado y tiene 65 años. Fue profesor en varios colegios de diferentes municipios en Guaviare, Tolima y Cundinamarca. Ellos aseguran que conocieron personalmente al profesor Triana luego de llamar al teléfono que aparecía en estos volantes y que de inmediato él los convenció para que se vincularan a Asovitriana, con la figura de la ayuda mutua y del ahorro según las posibilidades de cada asociado. Era un proyecto de viviendas que empezó primero que dábamos cuotas, colaborábamos con rifas, nosotros participamos en varios eventos de él. Él hizo un bingo bailable, nosotros participamos, aportamos esto, aquello. Tanto María Alejandra y William, como Kelly y Robinson, relatan que hicieron su primer aporte en marzo de 2022. 9 meses después, las dos familias, dicen, ya debían haber recibido sus casas. El año pasado nos quedó de entregar el lote en diciembre. Según narraron, les pareció un tiempo prudente y creyeron en la palabra del profesor Luis Alfonso Triana. Confiamos pues por lo que mucha gente iba ya a llevarle plata a este señor y pues nunca dudamos. Confiar en esa persona, que porque es un profesor. Señalan que al principio todo parecía normal,
pero que llegó la fecha acordada y el profesor no cumplió. Cuando ya empezamos a llamarlo a ver preocupados, pues porque no teníamos razón de nada, miles de excusas. Excusas y comportamientos que prendieron las alarmas. Vine yo a la alcaldía, a planeación, a preguntar por el lote, por el señor Triana, qué radicados tenía él ahí en planeación, y me dicen, no, aquí no hay nada sobre eso. Empezó a acosar cada vez que hablaba, hacía una llamada, una reunión virtual, era que es que ya vamos a poner el alcantarillado, que es que el agua, que la luz, que el gas, que eso, que lo otro, y todo es plata, plata, y pida plata. Y nosotros no vemos escrituras. Entonces, ante las preguntas constantes de por qué no les entregaba sus casas, en marzo de este año les dio la noticia que aún los tiene en vilo. Que la CAR le había dicho que no, que el sitio no era para construcción. Desde entonces, quienes se consideran víctimas de Luis Alfonso Triana han tratado de buscar la devolución de sus dineros. Señalan que en varias ocasiones lo han buscado en su casa y que incluso a mediados de 2023 lo hicieron en grupo. Le llegamos unos por un lado y los otros por el otro, que nos respondiera que qué iba a hacer con nosotros, con nuestra plática. Entonces el señor allá le dijo que es que si querían la plata del lote, si estaban desconfiando, que él le daba la plata. ¿Y para cuándo se supone que les iba a devolver el dinero? Que en 15 días, 7 días o más tardar 15 días, hasta el 30 de julio. Vimos que llegó el 30 de julio y el señor no se reportó con nada. No les cumplió. Pero a diferencia de Diego Fernando Mora Herrera, en el caso de Funza, Cundinamarca, el profesor Luis Alfonso Triana sí les ha dado la cara. Algunos asociados de Asovitriana refieren que el profesor aún les sigue diciendo que está gestionando los permisos. Pero recordemos que cuando ellos indagaron en la alcaldía, esta fue la respuesta que recibieron. Qué radicados tenía él ahí en planeación, y me dicen, no, aquí no hay nada sobre eso. Sin embargo, Luis Alfonso Triana, relatan, les sigue prometiendo que muy pronto les entregará sus lotes con la licencia de construcción respectiva. Pero la Secretaría de Planeación de Girardot, que funciona en este edificio, ya le confirmó a Séptimo Día que ni la porción rural ni la urbana del terreno de Asovitriana es apta para construir vivienda. Hay diferentes factores en los cuales, en esta zona pasan 2 cuerdas de alta tensión. Él es Andrés Alezones, director de Desarrollo Urbanístico de Girardot, quien nos explica las razones que impiden la construcción de viviendas en ese terreno según el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. Ya la parte que se encuentra dentro del área rural no se podría desarrollar. En conclusión, según planeación, la parte rural solo puede ser destinada al uso agroforestal y el pequeño porcentaje urbano está inhabilitado por estos cables de alta tensión que pasan por encima del lote. Argumentos que, según las autoridades, ya son conocidos por Luis Alfonso Triana. Le explicamos, mire, para usted poder hacer una licencia debe tener en cuenta si se encuentra dentro del perímetro urbano o se encuentra dentro de la zona rural. ¿Hace cuánto le hicieron ustedes esa explicación al profesor Triana? Un poco más de 3 meses. Ya se le dijo a él que el proyecto no era viable y no sé por qué razón sigue insistiendo. Séptimo Día pudo establecer a través de una cámara escondida que a pesar de las claras prohibiciones, Luis Alfonso Triana insiste en seguir vendiendo sus lotes. Vean lo que le respondió el pasado 27 de octubre a una productora del programa que se hizo pasar como una posible compradora. Sí, es que yo estoy interesada. Yo pasé aquel día por ahí con mi papá y yo vi ahí el letrero, pero no he ido hasta allá. Si a ustedes les interesa los lotes, los miran y les gustan, me avisan. También buscamos y entrevistamos al profesor Luis Alfonso Triana. Le preguntamos por qué le sigue diciendo mentiras a la gente si sabe que no puede construir en el lote. No, para mí no son mentiras, las he dicho de pronto, pero confiaba en lo que me va a entregar la alcaldía, la respuesta de la alcaldía. ¿Por qué dice que el alcalde le puede ayudar si una cosa es lo que él le pueda decir verbalmente y otra cosa es lo que dice la ley y la ley está ahí? Pero escrito no tengo nada todavía, Paola. ¿Usted actualmente está vendiendo lotes? No, en estos momentos no. En estos momentos no se están vendiendo.
Profesor Triana, eso no es cierto. Hace solo una semana vino una productora de Séptimo Día acá, pasándose como compradora. Y entonces, ¿cómo es posible, por ejemplo, que usted le haya prometido a ella este lote para entrega el 15 de noviembre, cuando ya sabía que no iba a tener el permiso para construir? No, yo no le he hecho a nadie eso. Muéstreme. Está grabado. Aquí quedó grabado en esta cámara escondida. 5 millones. Nosotros vamos a entregar eso 15 de noviembre. Hacemos la entrega. El lote ya con su escritura y todo. Ustedes comiencen a construir ya con los papeles. Con escritura y con papeles, ¿qué tiene que decir? Por eso, Paola, por lo que yo le acabé de decir hace un momento, pendiente de la respuesta de la alcaldía. De pronto le diría ya esa parte. Por todos estos presuntos engaños, ellos aseguran que ya preparan todos los documentos para denunciar al profesor Triana ante la Fiscalía por estafa. Pero Luis Alfonso Triana no es el único que al parecer le miente a sus compradores, ilusionándolos con un proyecto de vivienda que no puede ser real. En Santa Elena, Antioquia, Alejandro Ferrer vendió más de 80 lotes en los que no se podía construir vivienda sin hacer esa advertencia. Hoy decenas de familias enfrentan la zozobra de que en cualquier momento se ordene la demolición de sus casas. Ya volvemos. En instantes, ustedes serán testigos de la angustia de 4 familias en Santa Elena, Antioquia, que aseguran que viven bajo la amenaza de una posible demolición de sus viviendas. Ya regresamos. Vamos a buscarlo. Ahí empieza la primera alerta. Nunca tuve comunicación con él. Después de eso, jamás. Se desaparece. ¿Hace cuánto se desapareció? En el mismo 2020 él nunca más volvió. Hasta ahora ustedes han visto los casos de varias familias de Funza y de Girardot, Cundinamarca. Ellos se sienten engañados porque invirtieron todos sus ahorros con el sueño de tener una vivienda propia. Pero se encontraron con la mala noticia de que los terrenos comprados para tal fin no son aptos para la construcción de vivienda, según lo establecen los planes de ordenamiento territorial de esos municipios. En Santa Elena, Antioquia, pasó lo mismo, solo que cuando los compradores de los lotes se enteraron que también existía tal prohibición por parte de Corantioquia para construir, ya era demasiado tarde, pues sus casas habían alcanzado a ser construidas irregularmente y hoy es probable que sean demolidas. Así termina la investigación de Paola Bermúdez. Mucho dolor porque es el esfuerzo de toda una vida de trabajo y la realización de un sueño que con el tiempo tenía. Entonces, obviamente, me partiría el alma que me hagan eso. Yo creo que ese día tienen que pasar por encima de mi casa. Son mis sueños, es lo único que tengo para dejarle a mis nietas. Es mi hogar. Zozobra. Ese es el sentimiento que comparten Inés López Londoño, esta enfermera antioqueña pensionada de 64 años, y Zaira María Flores Restrepo, una administradora de empresas y comerciante paisa de 57 años. Y también Joana Orozco Yepes, trabajadora social nacida en Medellín de 43 años. Yo no quisiera ni pensar jamás en eso. Para mí reiniciar sería catastrófico, no sé cómo arrancar. Realmente no sabría cómo hacerlo. Y Mayeli Ruiz Suaza, una urabeña de 39 años, viuda, dedicada a sus hijos. Y sería la destrucción total de mi familia. Perder esta casa sería que Martín y yo perdamos totalmente lo que nos quedaba de él. Ese fue el regalo que él nos dejó a nosotros. Una angustia que para Mayeli es aún más grande, pues hace año y medio perdió a su esposo y quedó sola al frente de su familia. Pero que, para todas por igual, representa el desasosiego por la incertidumbre de saber que uno de sus mayores tesoros, estas casas, puede convertirse en escombros en cualquier momento. Gustavo Restrepo es el jefe de Corantioquia en la zona norte de Aburrá. Están construyendo en unas zonas donde el suelo, de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín,
son de uso agroforestales o son zonas de protección. Todo comenzó, dicen, entre 2016 y 2017, cuando compraron los lotes para construir sus viviendas en la Ecoaldea del Oriente, un condominio residencial campestre ubicado en Santa Elena, zona rural de Medellín, Antioquia. ¿Cómo llegó a este proyecto? Yo vi una publicación en Facebook que decía que estaban vendiendo lotes a 40.000 pesos el metro cuadrado acá en Santa Elena. Yo decía, algún día yo quiero tener una casita allá. Contacté a la persona que estaba anunciando. ¿Qué le llamó la atención? Nosotros estábamos buscando vivir en un lugar que estuviéramos rodeados de árboles, naturaleza. Queríamos construir nuestra propia casa. Como Wilder ya tenía el tiempo para retirar el tema de lo que había ahorrado durante 14 años de la policía, entonces por lo menos que pudiéramos comprar el lote. Como este, dicen los compradores de la Ecoaldea del Oriente, hay aproximadamente 85 lotes que miden entre 600 y 4.000 metros cuadrados. La expectativa era vivir muy tranquila acá, que queríamos estar en una zona tranquila, buscando el campo. Yo soñaba con una vivienda cerca de la ciudad, sentirse tranquilos con la naturaleza, armónicos. Un proceso que les tardó varios años entre el 2016 y el 2020. Y en donde invirtieron, mencionan, entre 200 y 400 millones de pesos cada una. Señalan que todos sus recursos fueron conseguidos con mucho sacrificio. Él tenía ahorros y mi mamá nos dio que para la baldosa, la mamá de él, la tía de él. Eso fue un tema de puros granitos. Los recursos míos salieron de mi trabajo, la plata que tenía ahorrada. Yo paso por un divorcio y con ese dinero quiero comenzar o recomenzar. Y empezamos a hacer unos préstamos que me desbordan en presupuestos, que me desbordan en tarjetas de crédito. Yo tenía un apartaestudio en Laureles, vendí ese apartaestudio para poder invertir. Mi hijo hizo un préstamo en Bancolombia y me lo dio. Y fuimos así, ahorrando, y entre que pagábamos la tarjeta, volvíamos y la llenábamos. Hicieron sus casas, dicen, respetando todas las restricciones que, según ellas, les informó el vendedor, debían tener en cuenta al momento en que fueran a construir. Debíamos de tener paneles solares, recolección de aguas lluvias, el tema del pozo séptico. Condiciones que buscaban garantizar la protección del medio ambiente, las cuales, aseguran, aceptaron con emoción. Todo esto, dicen, se acordó con Alejandro Ferrer Londoño, quien según ella le vendió el lote. La misma persona señalada también por Inés, Zaira y Mayeli. Lo identifican como un paisa de 43 años aproximadamente, familiar, amable y arquitecto de profesión. Es un hombre, yo diría que cuarentón, buen mozo, es un hombre, tiene una aura bonita, una esposa, 2 hijos, sus papás. Yo lo veía un hombre bien. Yo pregunté a gente de acá, una señora que trabaja en la alcaldía de Medellín, y me dijo, Alejandro es una persona muy seria, Alejandro es una persona que ha vivido toda la vida en Santa Elena, su familia es de acá, todo eso me generaba confianza. Pero esa confianza se empezó a desvanecer y la felicidad comenzó a transformarse en preocupación a mediados del 2020, cuando ya estaban viviendo en sus casas. Jorge López, hermano de Inés, y quien también compró un lote en la Ecoaldea del Oriente, expresa que un día, de buenas a primeras, Alejandro Ferrer Londoño los buscó. El 20 de junio de 2020 tuvimos una reunión, nos llamó la atención que nos invitaron a que firmáramos un papel en el cual nos hacíamos responsables por los deterioros que tuviera el lote en cuanto a deforestación. Lo presentaba Alejandro, como asumiendo nosotros la responsabilidad si generamos daño ecológico por deforestación. Ellos accedieron. Dicen que se sentían tranquilos y que no se imaginaban que estuvieran causando algún daño. Nos pareció muy normal porque cada quien se hacía responsable de su lote. Sin embargo, 5 días después, la tranquilidad se acabó. Se enteraron que Corantioquia, la entidad ambiental de ese departamento,
estaba adelantando una investigación. Cuando tocaron la puerta había por ahí, yo creo que 10 o 20 personas, pero para mí eran como si fueran 1000. Policía, que nosotros éramos víctimas de una estafa inmobiliaria. Entonces cayeron en cuenta del documento que Alejandro Ferrer les había hecho firmar y les pareció muy extraño. Inmediatamente se fueron a reclamarle por lo que estaba pasando. Ahí dice, bueno, no se preocupen, esto es un problemita que se va a solucionar. Según ellos, Alejandro Ferrer les aseguró que había sido un malentendido. Pero tan solo un mes después, tuvieron otra visita repentina que los preocupó mucho más. EPM vino y en plena pandemia se llevó todo. Nos cortó las trenzas, los cables, se llevó los postes, nos dejó sin luz. Pues nos encontramos que esa red era un fraude. Y en ese momento nos damos cuenta que la licencia con la que habían puesto el alumbrado público era una licencia fraudulenta. En esa visita de junio de 2020, se enteraron que en cualquier momento puede darse la orden de demolición de sus casas. Eliana Gómez es la corregidora de Santa Elena, Antioquia. Así como lo ordena la ley. No solo la demolición, sino eso va aparejado con una multa especial por infracción urbanística. ¿Quién está infringiendo aquí la norma? Quien era el propietario original del lote, que lo subdividió sin contar con los permisos legales de reloteo. Esa noticia se convirtió en su peor pesadilla. ¿Y qué va a pasar? Voy a perderlo todo. Muy triste, muy frustrada, muy decepcionada de tener que vivir esta situación. Ante la gravedad de lo que estaba ocurriendo, ellos aspiraron nuevamente que Alejandro Ferrer Londoño les diera una respuesta. Vamos a buscarlo. Ahí empieza la primera alerta. Nunca tuve comunicación con él. Después de eso, jamás. Se desaparece. ¿Hace cuánto se desapareció? En el mismo 2020 él nunca más volvió. Entonces, afirman que para mediados de septiembre de 2020 no les quedó más remedio que acudir a la justicia. Más de 30 personas que le compraron lotes a Alejandro Ferrer Londoño están representados por el abogado Luis Fernando Jaramillo. Los copropietarios de este proyecto de Ecoaldea del Oriente han formulado denuncias penales en contra del dueño del proyecto, del urbanizador, Alejandro Ferrer Londoño, por los delitos de estafa agravada y urbanización ilegal. Todos tienen la esperanza de que la justicia decida a su favor y de que sus casas se mantengan en pie. Su defensa es que creen que actuaron de buena fe. Revisamos el certificado de libertad, el impuesto predial, no había nada. O sea, no había nada que nos pusieran alerta. Habían unas vías, habían alumbrado público. Yo como persona normal nunca he escuchado del Estado diciendo, usted para comprar un lote tiene que fijarse lo del POT. Yo vine a saber qué era el POT después de que vino aquí con Antioquia, yo no tenía ni idea de eso. Para mí la legalidad de un lote la hacía tener una escritura. Llegamos hasta el Carmen de Viboral, el municipio donde según algunos denunciantes estaría radicado Alejandro Ferrer. Sin embargo, no fue posible ubicarlo, tampoco encontramos quien nos diera razón de él. También lo buscamos telefónicamente con el objetivo de conocer su versión frente a las denuncias, pero de ninguna manera fue posible obtener una respuesta. Por favor, deja tu mensaje después de escuchar el tono. Alejandro, buenos días. Estamos llevando a cabo una investigación por el tema de la Ecoaldea del Oriente y quisiéramos conocer su versión acerca de estos hechos. Así como los propietarios de la Ecoaldea del Oriente en Santa Elena, Antioquia, me pintó un mundo de pajaritos que se convirtieron en un mundo de murciélagos. Que nosotros fuimos víctimas. Se merece la cárcel como estafa, por su conducción de estafa inmobiliaria. En Girardot, Cundinamarca, tanto María Alejandra y William como Kelly y Robinson, asociados de Asovitriana, que sea consciente de la situación, que nos devuelva lo que es de nosotros. Decirle al profesor que tenga un poquito más de honestidad con nosotros. ¿De qué manera le va a responder usted a esta gente? Devolviéndole el dinero. ¿Cuándo? Vuelvo y le repito, de aquí al 31 de diciembre con la ayuda del Señor. 31 de diciembre de 2023. Esa es la promesa del profesor Triana. Es decir, que le queda un poco más de un mes.
¿Será que cumple? Pero como aún no hay demandas, dependen de la buena voluntad del profesor Luis Alfonso Triana. Entre tanto, en Funza, Cundinamarca, María Graciela, Humberto, Rubiela, Daisy, Jorge y Nancy confían que Diego Fernando Mora Herrera sea castigado por el delito de estafa. Séptimo Día pudo establecer con la Fiscalía que el proceso aún continúa en trámite. Mientras tanto, hace pocos días, ellos y los otros más de 2.000 asociados de Villa de la Esperanza afirman que recibieron esta carta del actual alcalde de Funza, Cundinamarca, Daniel Felipe Bernal, quien propone comprarles el lote como una solución para que recuperen los ahorros invertidos. Ahora falta que todos se reúnan en asamblea y por mayoría decidan hacer la venta. Mi ilusión, que nos devuelvan la platica. En este momento pedimos de que si se puede vender el lote o devolvernos la plata, sería lo mejor. ¿Y qué aprendieron todas estas presuntas víctimas de estafas inmobiliarias en Santa Elena, Antioquia? No dejarse llevar de la misma emoción. Quiero alertar a otras personas para que no caigan en este tipo de proyectos. Son proyectos que pintan muy lindo, pero la realidad es totalmente distinta. Girardot. Ya había visto casos anteriormente sobre esto y uno dice, pues eso no me va a pasar a mí, ¿sí? Pero miren. ¿Y Funza, Cundinamarca? No volver a caer en tentaciones, porque eso ya es ser uno muy tonto. Al menos hay alguien que nos escuche. Nunca nadie nos había escuchado. Y pues Séptimo Día, yo escucho mucho ese programa y veo que es bueno sacar esto a la luz pública. Sacarlo a la luz pública a ver si de pronto se logra algo, de que nos devuelvan a platicar. Si usted está interesado en invertir en un lote para construir vivienda, investigue muy bien quiénes son los vendedores. Lo aconsejable es revisar con detalle los certificados de tradición y libertad de los terrenos e indagar primero con las secretarías de planeación de los municipios y con las corporaciones ambientales de las regiones cuál es el uso del suelo permitido para esos terrenos. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día.